una vez más con uno de sus principales objetivos, que es ver cumplida la formación de uno de sus alumnos a través de un examen profesional, en este caso del posgrado de la maestría en Derecho. El alumno, el licenciado Federico López Estrada, presenta ante este sínodo su tesis titulada Análisis jurídico y político del entorno nacional e internacional para instrumentar la cobertura universal en salud, plasmada en la reforma del artículo 4 constitucional de 1983. Tengo el honor de ser acompañado en este sínodo por mi querida amiga, la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, con quienes compartimos nuestro gusto por esta área del derecho social, y quien es, en este caso, la directora de tesis del sustentante. También me acompañan el maestro Humberto Serrano Guevara, destacado catedrático de nuestra Facultad de Derecho y quien actualmente funge como secretario general de la propia facultad. Así es que, sin más preámbulo, le voy a pedir, en este caso por razón de orden, a la directora de tesis, a la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, que nos haga favor de disertar en relación con la tesis presentada. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que estoy muy emocionada con este examen. Primero, porque ha sido complicada la titulación. Los trámites administrativos a veces son más engorrosos de lo que uno quisiera y estos se retrasan mucho más de lo que uno esperaría. Así que no solo fue realizar el trabajo académico, sino luchar con todo un aparato burocrático a veces complicado y lento que obstaculiza llegar a los resultados en el tiempo que uno quisiera, pero finalmente estamos aquí. Estoy muy emocionada también porque comparto la mesa con dos amigos, el doctor Ortega Gómez, quien compartimos, como bien dicho, el gusto por el derecho social y somos de los pocos que trabajamos en esta universidad, en esta área. También compartimos un cuerpo académico que es un grupo de investigadores en conjunto que trabajamos diferentes líneas, entre ellas el derecho a la salud. Hemos publicado algo al respecto, algún libro de la equidad de la salud en específico, perdón, de la equidad de género en relación a la salud. Y tenemos también el gusto de estar el día de hoy aquí con el maestro Humberto Serrano, quien también comparte el gusto por el derecho social, y desde la perspectiva del derecho agrario, ahorita está metido con todo lo que tiene que ver con energías renovables, etcétera, pero siempre ha manifestado su interés, su apoyo y el cariño a las áreas del derecho social, y eso me hace muy feliz. También quiero decirles que para FEDE, para nosotros es un orgullo que se finalice este trabajo, porque costó mucho, ¿no? Sí. O sea, fueron muchas horas de entrega, de trabajo, de discusiones. Hay algunos puntos donde nunca logramos ponernos de acuerdo, como por ejemplo ayer todavía me decía, la seguridad social no existe, y yo cuando me dice esto, siento que se me apachurra el corazón, porque es mi área de trabajo y creo realmente en la existencia, pero desde una diferente óptica. Y pese a ello, esto no ha sido un obstáculo para poder llevar a cabo este trabajo. Y además de todo, porque hay momentos que se nos quedan siempre grabados, estos son las titulaciones, cuando nos casamos o cuando nacen nuestros hijos, pero esta en específico de la titulación de maestría seguramente te quedará grabado de por vida, y me da mucho gusto formar parte de ese momento en tu vida. Vamos a empezar, Fede, sin más preámbulo. Tu tema en específico va sobre el derecho a la salud. Hay derechos considerados como derechos sociales, pero al mismo tiempo son derechos fundamentales, y con el cambio que se dio al artículo primero de constitucional desde el 2011, pues esto nos mueve todo el paradigma de cómo tiene que desarrollarse ahora y cómo pueden ser exigibles estos derechos. Los derechos sociales son derechos prestacionales que en ocasiones se nos olvidan, pueden ser también exigibles. Y hay muchas personas que encuentran garantizado su derecho a la salud en este artículo 4, pero no saben a quién dirigirse ni cómo solicitarlo, y el Estado también hace omisión a esa obligación que tiene frente a los ciudadanos y se queda perdido. Es por esto que este tema es innovador, es pertinente, sigue siendo actual, y bueno, presenta propuestas muy prácticas que tal vez se pueden implementar. Primero hay que hacer la primera etapa, que sería aprobar este examen, y después la posibilidad de publicar algo al respecto, porque bien vale la pena el difundirlo, el dar a conocer esta generación de conocimiento, y que todo el mundo pueda enterarse, sobre todo las personas indicadas, como serían los congresos locales y estatales, y el federal sobre todo, porque el tema de salud es un tema federal. A ver, Federico, sin más preámbulo, quiero que me expliques de manera muy sencilla en qué consiste tu propuesta. Para esto tienes que hacer un planteamiento muy breve de la tesis y en qué consiste la propuesta. No van a ser 10 minutos por cuestión del tiempo, pero sí más pequeño. ¿En qué consiste tu tesis? Bueno,
Mi tesis surge por una inquietud, como lo explico en el prólogo, la introducción de mi tema. Algo que a mí me interesa mucho, que el Estado, el Estado garantice, por lo menos, sea salud, por lo menos, ¿sí? Por lo menos. Además de que está establecido constitucionalmente, ¿sí? esa universalidad o generalidad para todo ciudadano. El artículo 4 constitucional, párrafo primero, es muy claro, ¿sí? Todos tienen derecho a la salud, ¿sí? Aquí la situación es de que, bueno, dentro del estudio que se desarrolla y que se hace, nos damos cuenta que el siguiente párrafo, el siguiente enunciado de la misma fracción, se enfocó desde su origen a lo que es cubrir el aspecto de la salud, de lo que es la salubridad, ¿sí? O la salud pública. Ahí es donde empieza ya el error del legislador en plantear una situación muy ajena a lo que es en sí la salud desde el punto de vista individual y colectivo, ¿sí? General. A lo mejor es ahí donde a veces entramos en controversia cuando parto yo o concluyo, adelantándome un poco, más por este punto, no dejarlo, de que el Seguro Social, el ISSSTE y el IFAM, a mi consideración, deben desaparecer, ¿sí? Pero bueno, ya será motivo de debate posterior. Bueno, entonces, desarrollamos primero, en el primer capítulo me enfoco en lo que es conceptualizar a mis lectores, qué se debe entender por derechos sociales, el derecho a la salud, ¿sí? Ya desde 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya se hablaba a nivel mundial de lo que es el derecho a la salud para todos los estados miembros del PIDES, ya se hablaba de eso. Posteriormente, en lo que es Uzbekistán, en Alma-Ata, ya también se habla de esos aspectos. Bueno, ahí toco esos temas. Después, en lo que es mi capítulo segundo, me enfoco necesariamente a lo que es el aspecto legislativo que se ha dado en nuestro país sobre la salud, ¿sí? Que se ha hablado de 1824, pasamos por lo que es la Constitución del 57, la Toral Constitución, y su consecuente reforma del 17. Realmente es una reforma, no es una nueva Constitución, que se incorporan los derechos sociales y en específico, que es mi tema, que es el derecho a la salud también. Pero desde ese momento, la óptica que se tenía de legislador en aquel tiempo, al hablar de lo que es salud, era salud pública y era lo que es epidemias, todo lo que es la parte de endemias. Entonces no se hablaba de lo que es la cuestión salud en estricto sentido, ¿sí? Bueno, en el capítulo tercero manejo lo que es el derecho comparado. Manejo dos vertientes importantes, lo que es Inglaterra, el Reino Unido, y lo que es Cuba, ¿sí? Manejo Cuba e Inglaterra. Lo hago por dos razones que quiero en este caso justificar o explicar, argumentar por qué decidí estos dos países. Primermundista, parlamentario, ¿sí? Régimen parlamentario, que es Inglaterra. Una salud, un derecho a la salud muy bien estructurado, se atiende lo que es primero, segundo y tercer nivel, con una excelente calidad, lo que es Inglaterra. No es del todo gratuito, porque hay líneas por parte de los organismos internacionales que dicen que la tendencia neoliberal tiene su influencia en los países miembros, ¿sí? El Banco Mundial dice que debe de prevalecer también los aspectos privados y debe de seguirse la línea de la privatización, ¿sí? Y por otro lado, Cuba, que es ustedes saben muy bien que la medicina cubana, lo que es los médicos cubanos, tienen la fama a nivel mundial de ser de los mejores, ¿sí? El sistema es completo y absolutamente gratuito. Digo, valga la redundancia entender el sistema también, el sistema socialista que tiene precisamente Cuba. Pero bueno, yo creo que independientemente de estas dos vertientes que manejé, que es una vertiente neoliberal o capitalista y lo que es la vertiente socialista, yo creo que, como decía Tony Blair, creo que se puede manejar un punto intermedio, ¿sí? Es lo que más o menos concluimos y tomamos como ejemplo, como parangón, lo que es estos dos países para hacer una reflexión, ¿sí? Y finalmente, en mi capítulo cuarto, ya entro en lo que es directamente la problemática en salud en nuestro México actual. Algo importante que no puedo dejar de lado es de que mi trabajo. Te voy a interrumpir un segundito. Les voy a pedir por favor que apaguen sus teléfonos celulares. Esto es un acto solemne, es un examen de grado y por respeto a este sínodo y al sustentante, les explico, apaguen sus celulares, perdón. Entonces, ya la problemática planteada ya se encuentra en el capítulo cuarto, ¿sí? Planteo la problemática
Les decía que tengo una dispensa que quiero justificar con todos ustedes, pero bueno, la justificación es válida porque mi trabajo ameritaba un trabajo de campo, de ir a revisar, hacer encuestas directamente con los que están recibiendo el servicio del sistema de salud, de protección en salud, que es el nombre directo de lo que es el Seguro Popular, ¿sí? El Seguro Popular, como lo analizamos aquí en el trabajo, viene a cubrir esa parte que después de la reforma del 83, que es realmente mi tema de estudio, en el 83 ya se incorpora lo que es la generalidad del derecho a la salud para todos, ¿sí? Malentendida, como me explicaba, de que se entiende lo que es salubridad general, salud pública, y no se refiere a lo individual. Pero bueno, entonces el trabajo que ameritaba en parte era de campo. Obviamente no soy economista, no soy encuestador. Partimos de lo que tenemos, de la investigación documental, ¿sí? Partimos de eso, de estadísticas. Nos dimos cuenta que las enfermedades que cubre el Seguro Popular son 1.300 aproximadamente. Obviamente las... Aquí hay algo, ¿sí? que quiero hacer la aclaración. No cubre 1.300 enfermedades. Y esto es importante porque así se publicita. Sí. Y no es así. Si uno las revisa a detalle, cada una de ellas son intervenciones en salud. Sí. Entonces, para atender una enfermedad, a lo mejor yo utilizo 10 o 15 de esas intervenciones. Y esto entonces me empieza a limitar, ¿no? Cuando surgió precisamente este sistema que mal llamado Seguro Popular de Salud, porque no es seguro, porque no tiene la garantización precisamente que el propio artículo 4 nos está reclamando, donde nos dice todo el mundo tiene derecho a la salud de nuestro país. Muy bien, ¿y a quién se lo reclamo? Lo mismo sucede con esto. Es un seguro popular, pero para que haya un seguro tiene que estar la contraparte, que es la obligatoriedad de las prestaciones, y no la hay. Si no me dan las prestaciones específicas establecidas, no funciona como el IMSS o como el ISSSTE, donde tengo recursos administrativos para reclamarlos. Entonces resulta que en aquel entonces, me recuerdo muy claramente que establecieron un listado de 500, ahí sí, afecciones de salud, ¿no? Y donde venían enfermedades, etcétera. Y me recuerdo muy claro en un congreso donde se decía, ¿qué médico me puede decir cuántas enfermedades hay en este país? Y ninguno pudo. En ninguna especialidad se puede decir estas son, porque además día con día surgen nuevas enfermedades. Exactamente. Entonces aquí fue donde hubo el cambio y dijeron, bueno, tenemos que mover esto, porque entonces no cubrimos 1.000 y tantas enfermedades, sino intervenciones en salud, ¿no? Y entonces a lo mejor para el cáncer ocupo 10, 15 o 20 de las intervenciones que se tienen ahí en salud. Y esto es muy drástico. Quiero entrar a mi siguiente pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este sistema de protección en salud? ¿Qué garantía le damos nosotros a los usuarios? Para que podamos hablar de garantizar la salud, ¿qué garantía les damos a los usuarios? ¿Dónde está la crítica? Y ahora sí, para poder entrar a cuál sería la propuesta. Ok. Bueno, el Seguro Popular, dentro de su estructura que nos dimos a la tarea de investigar, es también tripartita, igual que lo que es los seguros sociales, ¿sí? Que bueno, una parte de mis cuestiones es de que no hay seguro social, hay seguros sociales, pero bueno, ¿sí? Participa el gobierno federal, participa el gobierno estatal y participa el interesado directamente, ¿sí? Esas son las cuotas de cómo se va a generar ese fondo para el Seguro Popular. Se hacen obviamente los estudios socioeconómicos correspondientes y la garantía como tal, lamentablemente no la hay, no hay garantía. No hay garantía, es en base a la posibilidad del Estado que pueda dar, en base a los institutos de salud, en base a los hospitales que haya, con lo que se cuente, con los medicamentos que haya, en fin, es realmente en base a la posibilidad. Por eso yo le llamo una política pública, más que propiamente una reforma de fondo, algo que se pueda precisamente pedir su exigibilidad, que es lo que parte de lo que proponemos en nuestra tesis. Esa exigibilidad. Miguel Carbonell, Luis Ferrayoli hablan sobre esos temas. ¿Cómo exigimos los derechos sociales? ¿Cómo exigimos? No en los mecanismos de exigibilidad. Ahora bien, hablando de lo que usted comentaba en el inicio, la reforma al artículo 1 constitucional, ese viene a ser realmente algo toral, algo elemental, precisamente que va a buscar reparar y el mecanismo de cómo se va a proteger precisamente los derechos sociales. Las garantías individuales llamadas en su momento, ahora llamadas derechos humanos, ¿sí? Va a buscar proteger, salvaguardar y reparar. Ahora bien, yo creo que mi tema, independientemente de esa reforma, es pertinente porque en el artículo 4, como queda ya la propuesta en un servidor, es como debe instrumentarse porque permite ya el mecanismo sistemático para que se cree una norma específicamente en salud,
¿sí? Específicamente salud. Entra la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta, si me piden se las leo y se las explico, ¿les parece? Se las leo rapidísimo. Toda persona, es lo que propongo que quede el artículo 4, ¿sí? En el fracción cuarto del artículo, párrafo cuarto de la Constitución. Toda persona, sin excepción alguna, tiene derecho a la protección de la salud con el carácter de universal, bajo la tutela del Estado, el cual asumirá la responsabilidad de llegarse de los recursos para cumplir con esta obligación. En consecuencia, este queda facultado para reorientar la infraestructura en salud existente, es decir, todo lo que se encuentra allá, todo lo que es los hospitales, las altas especialidades, toda la infraestructura que se encuentra, ¿sí? Que no pertenezca al sector privado, ¿sí? Eso hay que hacer esa salvedad para que no vayan a pensar los hospitales particulares o privados que queremos hacer lo que es la expropiación, ¿sí? Que no pertenezca al sector privado y la atención de la salud en todos sus niveles y se ponga en efecto al alcance de los estratos que conforman la población total del territorio nacional, incluso sus zonas más recónditas y los sectores hasta este momento excluidos, con el fin de dar cumplimiento cabal a los principios de la seguridad social, ¿sí? O sea, el fin, perdón doctora, el fin precisamente es que se llegue a aplicar los principios de la seguridad social, que es la generalidad, la universalidad, en fin, ¿sí? No está aquí nuestro colega Juan Manuel Ortega, pero siempre tortura con esa pregunta, y como no está, me voy a tomar el papel. ¿Y cómo financiamos esto? Porque todos estamos de acuerdo que él haría esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la viabilidad? Porque a todos nos suena genial, ¿no? Entonces, a mí me interesa que entres a esta parte. Nos suena genial, todos queremos que todo el mundo tenga la posibilidad de exigir este derecho, de que se le proporcione, porque una cosa es el derecho a la salud y otra cosa es el derecho a la atención a la salud. Y la atención a la salud ya me implica entonces la prevención y la medicina después curativa. Y esto me implica entonces, cuando hablas de universalidad, me habla de toda la población, independientemente de su edad, de su sexo, etcétera, pero también me habla de atención hospitalaria en los 3 niveles de atención médica: básico, especialidad y alta especialidad. Y entonces pregunto yo, ¿cómo puedo financiar que la población más recóndita, como tú dices, hablemos gente de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Oaxaca, que tarda 13, 14 horas en llegar al poblado más próximo, tenga acceso a la alta hospitalidad, a la alta especialidad en cardiología o en neurología? ¿Cómo lo hacemos prácticamente y cómo lo financiamos? Que viene el siguiente punto, porque tú hablas, por ejemplo, de Reino Unido. Reino Unido tiene un sistema impresionante, pero tienen una base contributiva de impuestos generales muy impresionante también. Tienen un IVA completamente diferente al nuestro. Entonces, ¿cuál sería ahí la propuesta del financiamiento? Bueno, pues el aspecto que se toma en consideración o propuesta es indispensablemente el aspecto impositivo, ¿sí? Lo que es los impuestos. Hacemos aquí una reflexión y dentro de lo que es el estudio, hacemos un ejemplo. ¿Saben ustedes? Bueno, más bien yo los voy a decir, ¿sí? A veces lo planteo así con mis alumnos, hago preguntas pero bueno, me explico. No estás dando ¿sí? clases, estás defendiendo una tesis, no lo olvides. Sí. El año pasado, que fue un año electoral, el IFE tuvo como un presupuesto de 15,000 millones de pesos, ¿sí? Me van a disculpar el preámbulo que voy a hacer, pero voy a aterrizar el punto. ¿Por qué? Porque quiero que sea de esa forma, ¿sí? 15,000 millones de pesos para todo lo que es un año electoral, ¿sí? Yo creo que es una cantidad exorbitante, una cantidad exagerada, ¿sí? Cuando a mi juicio, muy personal, hay una crisis de democracia en nuestro país, ¿sí? Cuando hablamos de un 51% en lo que es las decisiones electorales democráticas, ¿sí? Yo creo que hay una crisis de democracia porque una gran parte de la población no se está sintiendo representada ni legitimada, ¿sí? Es decir, ya hay una situación en que decimos, yo voy a votar por uno para que no gane el otro. O sea, estamos en una situación que yo creo que tenemos que volver a lo que es la teoría de los contractualistas como Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. La razón de ser del Estado es el ciudadano, es la razón de ser. Por tanto, yo creo que es una prioridad que el aspecto impositivo se aplique directamente para sostener y financiar el derecho que a mi juicio, a mi postura, a mi perspectiva, debe ser inalienable y exclusivo para todos los ciudadanos. Que todo ciudadano mexicano tenga derecho a la salud, en todos los niveles. Que no se quede la gente sin presupuesto por una situación de intervención. Pero a ver, Federico, céntrate, ¿y cuál es la propuesta impositiva? Sí. No estás dando una clase.
Sí. Concéntrate en contestar lo que se te pregunta. Vía impuestos, doctora. ¿Cuál sería la Impuestos. propuesta específica de los impuestos? Porque impuestos tenemos Sí. un abanico muy grande. Yo creo que estaríamos hablando del impuesto al valor agregado, ¿sí? El impuesto que pagamos todos. Ok. Sí. Ampliar, entonces, explícame tu propuesta. Ampliar la cobertura que tenemos, bien la recaudación que tenemos en el IVA o aumentar el porcentaje de cobro en el IVA. Ahí es donde entra el punto importante. Estaremos hablando de dos cuestiones. Una sería lo que es, por eso hablé del ejemplo de la cuestión democrática, porque la partida tendría que ser superior. Tendría que ser una partida considerable para garantizar y reparar, en términos del artículo primero y de mi propuesta, precisamente este aspecto. O sea, que se aumente lo que es el PIB, que está dedicado a otros aspectos y que se aplique directamente lo que es salud. Digo, además, obviamente, de sí aumentar, ¿sí?, un porcentaje mínimo que la sociedad no lo sentiría, precisamente porque va dirigido a todos. O sea, un impuesto que realmente tiene un origen claro y definido, que es nuestra salud. Claro y definido. Todos pagamos impuestos y decimos, no lo veo reflejado en mi colonia, no lo veo reflejado en mi sociedad. X tiene que verse reflejado porque eso va a ser precisamente una garantía, un derecho humano constitucional. Ahora, cuando hablas de la gente no lo sentiría, ahí me preocupa, porque si aumentamos el IVA con personas que obtienen un salario mínimo, ese no lo sentirían, es una falacia. O sea, una familia que vive con un salario mínimo y de ahí tiene que cubrir todas sus necesidades y le aumentamos en esas necesidades el IVA, aunque sea un punto porcentual, sí lo va a sentir. Ahora, habría que concientizar el beneficio que tendría al respecto, ¿no? Que ahora no tiene esa garantización, y establecer los mecanismos para la exigibilidad precisamente en materia de salud. Pero bueno, conozco tu trabajo de pe a pa, discutimos mucho al respecto, podríamos seguirlo haciendo, es un tema que nos apasiona a ambos, Sí. nos da esa coincidencia para seguir trabajando, así que yo no voy a ahondar más en el tema para dejar que mis compañeros lo hagan. Yo quiero, independientemente de lo que el sínodo decida después de tu examen, felicitarte por el trabajo hecho aquí, hacerte la recomendación que no olvides que es un examen de grado, ¿no? Que no te apasiones con el tema, quieras dar una clase, porque no es el caso. La única vez te lo dije que sé de una persona reprobada en este posgrado ha sido por actitud y no por conocimientos, no lo pierdas de vista. Y bueno, quiero darte mis felicitaciones por llegar hasta aquí. Independientemente de lo que siga, hay que pensar seriamente qué le pasa a esta tesis. Te lo quiero dejar de tarea. Por lo pronto podría ser un artículo para publicarlo, empezar a moverlo en jurídicas, en el extranjero, no sé, el material da suficiente para hacerlo. Ya lo pensaremos y lo veremos adelante. Pero por lo pronto mis felicitaciones a tus familiares, a tus amigos que te acompañan. Hay que sentirse orgullosos por llegar hasta este momento porque es un reto. O sea, es grande y sentarse frente a un sínodo no es fácil. La mayor parte del trabajo está armado y está aprobado. Somos 5 investigadores que lo revisamos y lo aprobamos. Tuve el gusto de dirigirlo, pero ahora viene la parte de la defensa y completarla correctamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de la tesis. Y bueno, ahora tocaría el turno de hacer el uso de la palabra al maestro Humberto Serrano de la Gracias, señor presidente. Con su permiso, doctora. Al contrario. Antes que nada, agradecerte el que se me dé la oportunidad de formar parte de tu sínodo, de haber participado de esa revisión, de este trabajo de investigación, donde lo primero que debo destacar es que se observa plenamente la mano de quien te dirigió, quien es totalmente experta en la materia, la doctora Gabriela Mendizábal, que maneja todos estos aspectos, tanto en el plano nacional como internacional. Doctora, de antemano decirle que frente a todos los hoy presentes debo de felicitarla porque usted trabaja en un área de investigación y rompe paradigmas, donde yo sigo su ejemplo, porque yo trato de especializarme en el derecho energético, algo que nadie viene trabajando en este país, y digo nadie en toda la extensión de la palabra. Y cuando uno lucha como usted por romper paradigmas, pues personas como Federico, que es parte de ese trabajo, es esas semillitas que a lo largo de la vida profesional uno va sembrando y que algún día van dando frutos y dando resultados. Agradecer también la presencia del doctor Juan Manuel Gómez Rodríguez, gran compañero de toda la vida, contemporáneos en la licenciatura, nos volvemos a encontrar aquí en el posgrado, y quien además ha sido mi maestro en el aula de clases, con una experiencia tan amplia y tan vasta en el conocimiento del derecho común europeo, como yo creo que pocos personajes lo hay en este país. Y ahí voy precisamente.
Cuando leía tu tesis ponía por especial atención y me llamaba la atención que hacías dos enfoques, el particular del caso cubano y el particular del caso inglés. Y me llamó mucho la atención una particularidad. ¿Por qué no profundizaste un poquito en el estudio de cómo maneja los sistemas de seguridad social, la cobertura universal de la salud, el caso de Brasil? Más conociendo los antecedentes de la doctora Mendizábal. Y cuando tú realizaste precisamente un estudio de derecho comparado, Brasil tiene un esquema que en la práctica se aproxima a lo que tú intentas proponer con este trabajo de investigación. Y mi primera pregunta iría en este sentido, y perdón que retome un poco lo que la doctora te ha preguntado minutos atrás. Esta universidad se dice que va a gozar ya de autonomía financiera porque ya le corresponde un 2.5 del total del presupuesto de las participaciones estatales y federales de todos los municipios y del gobierno del estado. Cuando se habla de volver a reactivar el campo mexicano, se habla de que se tiene que aplicar un 6% del Producto Interno Bruto como una necesidad imperante para satisfacer la necesidad alimenticia. Un campo que no tenemos en trabajo, un campo que no tenemos en desarrollo. En el caso de la salud, todavía creo que la situación se agrava y es más delicada. Porque si alguien sabe dónde comprar salud y vida, pues que nos diga, porque todos necesitamos una poquita. Algunos otra poquita y otros demasiada, mucha. Depende de la condición de cada persona. Muchos de los estudios jurídicos que hacemos son excelentes, pero cuando tú terminas de leer artículos y en ocasiones hasta libros, te preguntas, ¿de qué México estamos hablando? Y aquí un reconocimiento para quienes me acompañan en este sínodo. Un particular de los profesores investigadores de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de tu casa de estudios, es que las propuestas que ellos han plasmado en las obras literarias que les han dedicado horas de trabajo y de tiempo, es que son de realización posible y cierta. Y por ello yo te preguntaría, ¿cómo lograr que esta propuesta que tú haces desde un plano eminentemente jurídico se pueda realizar en la práctica? ¿Qué acciones tiene que implementar el Estado para llevarla a cabo? Muy bien, maestro. Nuestro artículo 73 de la Constitución, ¿sí? Habla precisamente de las facultades del Congreso en materia de salud, ¿sí? Eso por cuanto hace la cuestión legislativa, digo, fundamentando un poco mi respuesta. Lo factible de aquí es precisamente, como retomando un poco a la doctora, estando la doctora, la concientización es algo muy importante, muy importante, porque precisamente el destinar un presupuesto, al igual como se está dando en cuestión del campo, por ejemplo, tendría que ser tomarse una situación análoga, que es lo que estoy proponiendo. Es decir, una parte del presupuesto considerable va dirigido a reparar, a garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud. De hecho, es más, nos los exige el artículo primero, nos los exige en ese sentido, ¿sí? Ahora, retomando un poco lo que usted comentaba de Brasil, yo creo que es importante enfatizar, dejar en claro, maestro, que mi tema está en cierta forma desligado de lo que a mi perspectiva metodológica, ¿sí? Teórica, es la seguridad social, ¿sí? Entonces, yo creo que el esquema de Brasil, honestamente lo desconozco, ¿sí? Me dediqué a estudiar estos dos, pero el esquema que está manejando Brasil, por lo que yo escuché de sus palabras, maestro, es un esquema de seguridad social que está abarcando mi planteamiento como parte precisamente de la seguridad social. Entonces, yo creo que esa sería aclaración a esa pregunta, de esos planteamientos que usted establecía, y volviendo otra vez a lo factible, a lo real que usted comenta. Para empezar, retomando lo que he comentado, el artículo primero ya nos está ordenando la autoridad, al gobierno, en todos los entes, está obligando que debe darse, en base a los tratados internacionales, tiene que darse esa reparación, ese cumplimiento a un derecho social y humano que es la salud. Tiene que darse, tiene que buscarse el mecanismo, que es precisamente en la parte en la que considero que contribuimos un poco en esa parte, en hacer exigible, en hacer más tangible cómo va a hacerse esa exigibilidad para que pueda darse precisamente por parte del gobierno, que es su obligación, este derecho a la salud, ¿sí? Entonces, la parte del aspecto impositivo de los impuestos que se planteó como propuesta, además de la concientización de la sociedad de que eso va a ir dirigido precisamente a algo fundamental. Ahorita decía la doctora,
parafraseando a la autora, decía, la gente tiene un salario mínimo, ¿cómo va a poder salir adelante? Bueno, sí, pero ¿qué pasa si tiene que haber una intervención? Una intervención en la cual no puede sufragar una operación de ese nivel. Entonces, es ahí donde mi impuesto, que me está doliendo, como decimos, a mi sociedad, voy a sentirlo aplicado porque me está devolviendo lo que yo estoy dando a la sociedad, ¿sí? Y como siempre lo he sostenido, en la razón de ser, artículo 39 de la Constitución, la razón de ser del Estado es el ciudadano, ¿sí? Y que él esté bien, ¿sí? Y que él se le repare. Entonces tenía que verse esa parte del presupuesto, en la misma forma retomando el aspecto del campo que usted comenta, y el aspecto de la cuestión impositiva. Pero yo lo veo un poco difícil en relación a la forma en la que usted lo expresa, y lo digo con la sinceridad del mundo. ¿Por qué? Porque si vemos el número de contribuyentes cautivos que contribuyen directamente a los gastos del Estado, es por mucho menor a las estadísticas oficiales que maneja el país, donde considera la economía informal parte de. Y sin embargo, en impuestos indirectos, pues hay una cantidad muy importante, que es, por no decir todos, que de alguna forma aportamos al gasto público. Sin embargo, no pierda usted de vista algo. La carga del erario público el día de hoy del Estado no depende de las contribuciones, valga la redundancia, de los contribuyentes. Depende de lo que generamos vía la venta de energéticos, concretamente dos aspectos, el sector petrolero y el sector eléctrico. Entonces, por eso era la pregunta, es un tanto compleja, pero sí tenemos que saber cómo lo vamos a etiquetar y por qué. Y bueno, quizás pensando en un futuro como lo tiene establecido la prospectiva en México, ¿no? Para el año 2030 las fuentes de energía no renovables empezarán a agotarse y entonces habrá que ver qué pasa con el gasto corriente del Estado. Pero si yo presento una propuesta hoy, no puedo presentar una propuesta con una idea a corto o mediano plazo. Lo tengo que presentar con una idea y con una perspectiva sostenible, que es la respuesta correcta. Ahora bien, paso a mi segundo cuestionamiento, que se me hace interesante. México no es un país que tenga problemas de leyes. México es un país que tiene un problema por cuanto a la aplicación de las mismas y por cuanto al reconocimiento del gobernado para con el Estado en su aplicación. Mi pregunta es, ¿qué tendríamos legislativamente que reformar para hacer viable la propuesta que usted presenta? Muy bien, maestro. Bueno, nada más aclarar un poco el comentario que usted hizo. Si estamos hablando en mi propuesta de lo que es aumentar precisamente parte del presupuesto a la salud, ¿sí? Es precisamente parte, no saben muy bien que el ingreso de la nación es en parte precisamente energético, que es petróleo, ¿sí? De ahí en parte se hace toda la infraestructura, la educación, entonces sería parte precisamente del energético. Si aumenta obviamente el ingreso del Estado, que es el presupuesto, tendría que venir precisamente de esa fuente. Pero bueno, retomando su pregunta. Efectivamente, en nuestro país creo que vivimos en una situación de muchas leyes que a veces se nos hacen complicadas y bueno, aquí en mi postura, en mi investigación, creo que es una reforma estructural, sí, sistemática. Trastoco la parte de lo que es los seguros sociales. Sostengo que en México no hay seguridad social, hay seguros sociales. ¿Sí? Sostengo. Hay seguro social para burócratas, que es el ISSSTE, y hay seguro social para los trabajadores civiles, que es el IMSS, y hay sectores específicos como lo que es Pemex, por ejemplo, el ISFAM, ¿sí? Hay seguros sociales, no hay seguridad social. Sí, sostengo eso. Considero, y viene la propuesta, sostengo también, que tendría que reformarse e inclusive derogarse la ley de salud, ¿sí? Y crearse una ley de salud que vaya específicamente a la salud y deslaboralizar lo que es la seguridad social. Nosotros tenemos laboralizada la seguridad social en México. ¿Cómo yo tengo acceso a lo que ya la llamada seguridad social? ¿Cómo tengo acceso? Tengo que tener un trabajo, tengo que cotizar al IMSS, tiene que haber contribución del patrón para que yo pueda tener acceso precisamente a lo que es la salud, para lo que es tener acceso a un tema que no es el mío, pero ahorita voy a hablar un poco al respecto, de lo que es la previsión social, ¿sí? Ese no es mi tema, ¿sí? No es mi tema, no es la previsión social. Pero precisamente esa parte de la previsión social yo creo que es la que se le dejaría precisamente a los institutos. No vamos a decir que van a desaparecer, ¿no? ¿Sí? La infraestructura y lo que es la parte de pensiones, riesgos de trabajo, esa es una parte estrictamente de previsión social. Toda esa parte es esa parte independiente, ¿sí? Aquí nos centramos en un aspecto de salud que tiene que enfocarse
¿sí? En una cuestión sistemática de lo que es la ley de salud y por consecuencia la modificación del trabajo y estudio de lo que es las leyes de seguridad social o de los seguros sociales, que es el ISSSTE, el ISSSTE, el IMSS y lo que es el ISFAM, en términos generales, maestro. Sí. Creo que ahí tendríamos que entrar también un poquito a las leyes del servicio civil, a la ley federal del trabajo, algunos otros ordenamientos, digo, para que esto fuera integral y complementario, por supuesto, ¿no? Sí. Mira, una última pregunta, Federico, que desde luego yo creo que no la hizo la doctora por obvias circunstancias, pero que es importante que quienes conformamos este sínodo y quienes te acompañan en el foro lo sepan. ¿Bajo qué estructura metodológica realizaste tu trabajo de investigación? Muy bien, maestro. Nos volteamos a ver porque le dije, te la hago yo, te la hace alguno de ellos. Esta viene. No te salvas, ¿no? No te salvas de la metodología. Bueno, pues mi metodología viene directamente plasmada en el título de mi tesis. Utilizo esencialmente el método analítico, ¿sí? Desprender, estudiar cada una de las partes, ¿sí? De la problemática, y así se llama mi tesis, precisamente un análisis jurídico y político. Hago parte de un análisis. Obviamente utilizo otros métodos, ese es el método esencial, fundamental de lo que es mi tesis, pero bueno, dentro de lo que es el cuerpo completo de la tesis, bueno, primero abarco lo que es el aspecto conceptual, ubicar en contexto a mis lectores. Utilizo también el método histórico. Yo retomo un método también que el maestro Óscar Correas le llama un método sociohistórico jurídico, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que estudiar una problemática desde un contexto determinado. Hace rato, precisamente, cuando empezó mi disertación, hablábamos de cuál era la perspectiva que tenían los legisladores en el 16, en el 15-16, cuando empiezan a discutir. Dentro de la investigación encontramos la mesa de debates, es un artículo de 3000 páginas, que ahí nos quedamos pues sorprendidos de todo lo que se decía. Y ahí, analizando precisamente lo que es la exposición de motivos y las discusiones, el debate, se da uno cuenta y uno ubica el contexto, ¿sí? Bajo el cual se dio. Y precisamente se hablaba de la cuestión, por ejemplo, del alcoholismo. Era un problema grave en aquellos tiempos, el alcoholismo, ¿sí? Entonces, esa parte fue, repito, y lo comenté hace un momento, lo que es las epidemias, toda esa parte se buscaba. Eso era lo que en ese momento se hacía necesario atender. Pero bueno, aplico el método histórico, ¿sí? Método histórico. Aplico obviamente el derecho comparado, el método comparativo, de comparar un sistema con otro, ¿sí? Y finalmente yo creo que el método de observación, perdón, y también, ¿por qué no?, si no irme un poco marxista, el método dialéctico, ¿sí? Yo creo que son los métodos que estoy aplicando, el método analítico, el método de derecho comparado, el método comparativo, el método dialéctico y el sociohistórico jurídico que nos sugiere Óscar Correas. Muy bien, Federico. Yo termino con una reflexión. Qué bueno que hayas reflexionado sobre la aplicación de ese método que propone el doctor Correas, porque diferentes estudiosos del derecho nos han dicho que existen 3 ciencias no jurídicas fundamentales para comprenderlo, y ahí la abarcas, ¿no? Sociología, economía y la historia. Por último, decirte que, pues bueno, cuando uno se adentra en estos temas del derecho social, el derecho social es tan amplio, tan complejo, es tanta la diversidad de criterios que se vuelve bastante interesante. Y qué bueno que siga habiendo muchos jóvenes emprendedores como tú que le dedican horas de estudio a tratar de sacar estos trabajos. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, maestro Humberto Serrano Guevara. Y bueno, me toca hacer el uso de la palabra al final en este examen. Yo quiero decirte, Federico, que desde un principio me gustó mucho el trabajo, admiro la forma en la que lo has logrado orientar, y también admiro el trabajo, la dirección, la mano, como decía el maestro Humberto, de la doctora Gabriela Mendizábal, quien además siempre se ha caracterizado por generar trabajos de un enorme interés y de una enorme calidad para nuestro posgrado y para nuestra facultad. Así es que, derivado precisamente de las reflexiones que ellos han logrado disertar el día de hoy con tu trabajo de investigación, yo voy a hacerte algunas preguntas más que nada enfocadas a lo que ya se ha planteado aquí por parte del maestro Humberto y por parte de la doctora Mendizábal. La idea de
separar la cobertura en salud de la seguridad social en un país como México, que tiene más del 60% de la población en pobreza, es una idea sí audaz, pero que es muy difícil de defender a la hora de ser realistas y ver si a través de los impuestos se puede en un momento dado dar solución a esta problemática. Lamentablemente la realidad del país, como te decía el maestro Serrano Guevara, es muy distinta a la que nos gustaría. Prácticamente quienes llevan a cabo el pago de los impuestos pues, representan si acaso el 15% de la población total del país, que carga con el 85% restante. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, la idea de cobertura universal de salud no se puede desligar de la seguridad social, no se puede separar o fragmentar si lo que se quiere es esa aspiración y esa obsesión que, como tú bien recoges gracias al método que citas, método sociohistórico, se recoge desde la reforma del año 83 y llevamos prácticamente 30 años intentándolo, tener cobertura universal de salud, y aun cuando el anterior gobierno lo manejó como un logro, pues la realidad es muy distinta a lo que verdaderamente se pueda señalar como cobertura universal de salud. Ya la doctora Mendizábal te hacía también las referencias a la diferencia entre atenciones a la salud y enfermedades cubiertas por el seguro popular en salud. Ahora bien, también es cierto otro elemento en relación a todo ello, el problema de que cada vez es menos el presupuesto para atender la salud en México, y que a través de fórmulas innovadoras como las asociaciones público-privadas es que se genera hoy en día la infraestructura hospitalaria para poder dar cobertura en salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es este un mecanismo apropiado de las asociaciones público-privadas para la cobertura de salud hoy en día? No, sí, ¿por qué? Muy bien, doctor. Antes de contestar la pregunta, doctor, quiero hacer unas reflexiones sobre lo que usted comenta, si me lo permiten. Nosotros tenemos un caso muy reciente, un caso que a lo mejor a la sociedad mexicana la indignó, que es el caso Florence, pero no desviarme, ¿sí? El caso Florence, hasta donde lo poco que conocí el asunto, que conocí y que lo reflexioné, se logra por parte de la sala de la Corte en base a una cuestión que nos enfoca al artículo 1 de la Constitución, a la reforma del artículo 1. Nos olvidamos si hay responsabilidad, nos enfocamos en la reparación de un derecho humano, ¿sí? A lo mejor me voy a escuchar un poco estricto, ¿sí? O un poco imprudente, pero es una obligación que el Estado tiene que garantizar de una u otra forma. Está buscando mecanismos. Hablamos de la cuestión impositiva que usted comentaba, doctor. Nosotros tenemos un impuesto que acaba, creo que tiene aproximadamente 3 años, si no estoy mal, que se llama el IDE. El gobierno federal ha buscado los mecanismos para poder llegar a esos recursos y que esa tasa impositiva de la que hemos hablado se incremente por el bien de todos, ¿sí? Se incremente por el bien de todos. El IDE es el impuesto a los depósitos en efectivo. Todo lo que es la economía informal ya está pagando un impuesto, ya está pagando impuesto por toda la renta que está recibiendo y que no tiene una contabilidad que se maneja bajo esa informalidad. Entonces, esos dos aspectos los retomo, doctor, precisamente porque hay mecanismos que se pueden implementar siendo más estrictos por parte del Estado para cumplir con esa obligación indispensable y toral que tiene con la salud. Ahora, manejaba en un inicio de su disertación, doctor, que no podemos separar la seguridad social de lo que es estos aspectos, esta problemática. Bueno, es que lo sostengo en el trabajo de que la seguridad social como tal, ¿sí? Está laboralizada la seguridad social, ¿sí? Entonces la seguridad social es algo independiente a lo que es la cuestión salud, en este aspecto independiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un derecho humano que es salud, ¿sí? El seguro social quedaría, desde el punto de vista de mi propuesta,
encargado de la previsión social, ¿sí? Quedaría encargado de la previsión social. Y la salud tendría que ser general para todos. Sí, esa es parte de mi propuesta. Pero bueno, voy a su pregunta, doctor. Y usted me dice si me quedo en algún lugar o retomo algún aspecto. Yo creo que no. Yo creo que usted pregunta que si lo que es privado y público intervengan en el aspecto salud. Yo creo que no, doctor. Yo creo que no. Y no es que me cierre, sino que yo creo que, como lo he dicho en el recorrido que hemos hecho hasta aquí, la razón de ser del Estado es los ciudadanos, es proteger los derechos humanos. Y yo tendré que destinar presupuesto para que eso se pueda dar, se pueda sostener, sea viable y sea factible, ¿sí? No puedo yo dejarle esa carga a particulares porque es una obligación mía. Así lo establece el artículo 4. O sea, realmente yo estoy analizando, estoy haciendo un análisis de algo que ya se encuentra en nuestra Constitución y que fue mal interpretado y que no se ha podido aplicar después de los 30 años que usted comenta, acertadamente, doctor. Ahora bien, esa exigencia por parte de organismos internacionales es la que desde 2006, 2007, es la que empezó el sexenio anterior, el ejecutivo anterior, Felipe Calderón. Él empieza a ver la forma en cómo se va a dar cumplimiento a esta garantía. Y él precisamente parte de una política pública que es el sistema de protección social en salud llamado comúnmente Seguro Popular. Entonces ya se está buscando ese mecanismo. Ahora aquí lo que se trata es de que ya se está retomando